de 2002 a 2003 y de 2019 a 2020. The Outer Limits de... es abierta. Es abierta. Bueno, tengo aquí el diccionario. No, sí, limit. Sí, es cerrada. A pesar de ser abierta. La fonética del inglés, desde luego, y ya se quejaba de esto Bernard Shaw, merece una reforma que nadie le ha dado. Merece un salvador, merece mejorar. Necesita y merece mejorar. Es verdaderamente trágico, no solo cómo pronuncian el inglés los ingleses, no solo cómo pronuncian el inglés los ingleses, sino cómo pronuncian otras lenguas. Es trágico ver a David Lynch pronunciando, en lugar de modus operandi, modus operandi. Operandi es... y claro, es como cuando uno ve un leísmo, o un laísmo, más bien un laísmo en Calderón o en Lope de Vega en un manuscrito. Y claro, no puede decir, no, es culpa de los impresores, los impresores que son ignorantes e incultos y no dominan bien el español. No, es que es un manuscrito de Calderón o es un manuscrito de Lope de Vega y ahí está el error. Bueno, pues ahí está el error en la boca de David Lynch, esas maneras espantosas de pronunciar el latín y otras lenguas, modus operandi, e incluso, bueno, claro, yo siempre digo Kokoschka porque entiendo que es un apellido checo, pero David Lynch dice Kokoschka. Claro, él fue a conocer a ese gran maestro, pero cuando llegó a Salzburgo, me parece, no estaba y bueno, ya hicieron el viaje por Europa, así que nunca oyó a... Además, tampoco era necesario que Kokoschka pronunciara su propio nombre, o sea que tampoco se saldría del apuro. José Guillermo García de Valdecasas, mi rector, siempre pronunciaba Heideka porque así es como pronunciaba su nombre Martin Heideka. Lo pronunciaba Heideka. Entonces, claro, no sabemos cómo pronunciaba Kokoschka. Además, muchos autores que vivían en París o muchos autores exiliados, pues al final... pronunciaban su nombre a la francesa. Gombrowicz, por ejemplo, bueno, pues su mujer lo llamaba su mujer cuando habla de él, su viuda, dice Gombrowicz a la francesa, incluso no sé si Gombrowicz, no, Gombrowicz con acento final. Bueno, sirva esto de disculpa para las 1001 palabras que he pronunciado mal. Además, no, por Limits, sí, es Limits, The Outer Limits, de Leslie Stevens, y alguien dirá, ¿y por qué este cuidado? ¿Por qué hay que hacer las cosas bien? Por la sencilla razón de que hay que hacerlo todo bien, hay que huir de la chapuza, hay que dar las fechas bien, los nombres bien, las interpretaciones bien, todo tiene que estar bien, no nos cuesta demasiado hacer las cosas bien. The Outer Limits, de Leslie Stevens, de 1963 a 1965, que fue resucitada de 1995 a 2002. Historias para no dormir, de Narciso Ibáñez Serrador, y ahora que cito un autor español, es increíble cómo muchos autores doctísimos, inmensamente cultos, citan bien el francés, citan bien el italiano, el portugués, el árabe, todas las lenguas del mundo, menos el español, que siempre lo citan mal. Bueno, afortunadamente no hay error aquí. Historias para no dormir, de Narciso Ibáñez Serrador, de 1966 a 1982. Y espero que mi S no moleste a mi S, que es Coronal Plana, de la ribera del Guadalquivir, no moleste a los iberoamericanos y entiendan que cuando yo digo Narciso Ibáñez Serrador estoy pronunciando algo parecido a Narciso Ibáñez Serrador. Espero que no, que entiendan que esto es una S Coronal Plana. Historias para no dormir, de Narciso Ibáñez Serrador, de 1966 a 1982, que ha sido resucitada, es cierto, pero mejor callar acerca de esto, mejor nos callamos, porque la resurrección ha sido como la que se teme en La pata de mono, que por cierto, el capítulo de Historias para no dormir sobre La pata de mono no
Bueno, sí, como estar bien estaba bien, pero no le sacaba todo el partido a esta grandísima historia de terror o de lo... Quizá la obra maestra de Historias para no dormir sea algo que creo que no pertenece a Historias para no dormir, sino que es una película aparte, que es El asfalto, que además tiene muchísimos admiradores en Iberoamérica, ya que hablamos de allá. He visto en el programa de Alejandro Dolina rememorar una y otra vez a Narciso Ibáñez Menta y este cortometraje de El asfalto. Y por cierto, también habría que recordar en esta línea de series de televisión que en realidad no lo eran, porque Columbo, por ejemplo, no era una serie de televisión, era una colección de telefilms, de películas para televisión que tenían el mismo protagonista, además la misma ropa, que era una ropa que se buscó Peter Falk, pero no era una serie. Columbo no es una serie, es una colección de películas para televisión, de telefilms, que curiosamente tienen siempre al mismo protagonista. Bueno, pues en una línea parecida podríamos considerar películas para televisión como El hombre que compró un televisor, de Narciso Ibáñez Serrador, o La cabina, de Antonio Mercero. Pero bueno, hablando estrictamente de series de televisión, aunque no, estamos hablando de que antes de Twin Peaks se hicieron cosas que no eran para excusarse, como decía Garcilaso, de lo que se había escrito en castellano antes que él. Bueno, pues incluimos estos cortometrajes también. Pero en cuanto a series de televisión, teníamos Historias para no dormir, que ahora ha tenido una resurrección putrefacta, pero bueno, este es el clásico, Historias para no dormir, que duró hasta 1982, es una serie muy longeva, 1966 a 1982, casi es comparable con The Twilight Zone o con Alfred Hitchcock Presenta y La hora de Alfred Hitchcock. Estoy hablando de la fecha del primer capítulo, claro. Entonces la siguiente serie que habría que considerar, después de esta de 1966, sería Amazing Stories, que de todas maneras también es posterior al final, también es posterior con respecto al final de Historias para no dormir. Amazing Stories de Steven Spielberg, Historias asombrosas, es de 1985-1987. Luego tenemos Roald Dahl's Tales of the Unexpected, de Roald Dahl, propiamente de Roald Dahl, de 1979 a 1988. Claro, aquí me ha bailado la fecha, debería haberlo puesto antes que Amazing Stories, porque esto es de 1979. Sabbath, de 1989 a 1990, es una serie que no se sabe muy bien quién es la cabeza, es una coproducción europea de varias televisiones europeas, cuenta con grandes directores españoles, grandes a pesar de haber participado, me parece, en ese monstruo que fue Motivo, ese ejercicio de cine al servicio de lo inmediato, al servicio del poder. Pero bueno, eran grandes directores. Y Sabbath es una serie importante en materia de terror. Tales from the Crypt. Sí. Estaría bien hacer unos cuentos, no de la cripta, sino de la criptomoneda, que es algo casi tan terrorífico como la cripta. Es Crypt, eso es, Crypt. Tales from the Crypt, de William Gaines en Simon Dodd, de 1989 a 1996, y por supuesto basado en ese pulp, en esa revistilla, en esas obras de literatura popular presentadas por el guardián de la cripta, y sobre las que hizo una película, me parece, Romero, aunque el guión era un poco de Stephen King. Vamos a ver, creo que fue Romero el que salía Ted Danson, eso desde luego. Es de 2004, vaya, es muy reciente. En fin, mi ordenador está... La verdad es que lo tengo bastante saturado. A ver si consigo... Sí, bueno, parece que tiene varios directores. Es un poco como Bolsa de cadáveres de Carpenter y Hopper. Bueno, lo que me asombra es que tenga una fecha tan tardía. 2004, es que es... Pero bueno, sí.
Ah, vale, y sale Carpenter también, interviene Carpenter como director. Estoy buscando una versión simplificada, una ficha más simple, pero bueno, vale, de acuerdo. IMDb. Aunque esto parece más bien un documental. No, sí, 2004, película de televisión, es un telefilm, o sea, sí se habían hecho cosas, bueno, esto es de 2004, pero sí se hacen cosas de autor en televisión. Bueno, según esto, lo dirige Chip Selby, y luego en el reparto es donde está John Carpenter. Aparece George Romero, pero como actor, no como director. Bueno, en todo caso, antes de 2004 ya había una serie de televisión de 1989 a 1996. Y por último hay que considerar Night Visions, visiones nocturnas de Dan Angel y Billy Brown, de 2001 a 2002. Sin estas series no habría Twin Peaks, al igual que sin James Searle Doyle, el autor de este magnífico Frankenstein magnífico para su tiempo, era bastante visionario. Para Edison hizo un Frankenstein para Edison. Sin Paul Wegener, sin Robert Wiene, sin Friedrich Wilhelm Murnau, sin Fritz Lang, sin Jean Epstein, sin Germain Dulac, sin René Clair, sin Jean Cocteau, sin Luis Buñuel, aunque David Lynch lo evite, sin Alfred Hitchcock, sin Billy Wilder, sin Maya Deren, sin Federico Fellini, sin Ingmar Bergman, aunque yo lo evite, o sin Stanley Kubrick, pues no habría Twin Peaks. A David Lynch le duele mucho que los jóvenes sean incapaces de reconocer a Mel Brooks por la calle, y es un contrasentido dedicar horas a ver y volver a ver Twin Peaks sin conocer la obra de estos cineastas. Y no hay que olvidar que el tiempo que se tarda en ver Twin Peaks puede ser el mismo que se requiera para leer las Upanishads, a Dante, a Zhao Xue Qin, a Dickens, a Balzac, a Tolstoy, a Dostoyevsky, a los cuentos, o bien el tiempo que se requiera para leer los cuentos de Poe, los cuentos fantásticos de Poe, de Gogol, también de Dickens, de Bierce, de Ambrose Bierce, de Borges, y bueno, las obras de teatro de Presley, sin entender ni aprender todo desde el principio, claro. Al fin y al cabo nadie puede entender las Upanishads al completo, nadie puede hacerse con todo el sueño del pabellón rojo, ni en una tarde en realidad, ni nunca, por eso son clásicos. Nadie puede entenderlo todo desde el principio ni al final. Y esto ocurre también con Twin Peaks. Pero organizándose inteligentemente el tiempo para intentar visitar todas estas obras, todas estas selvas sin duda nos parecerán menos oscuras, porque se iluminarán entre sí. Roger Caillois y Claudio Saporetti hacen esta cita del Talmud, Berajot 55b. 24 intérpretes de sueños había en Jerusalén. Una vez tuve un sueño y fui a consultarlos a todos. Todas las interpretaciones eran distintas, pero todas sus interpretaciones se verificaron en mí, para cumplir lo que fue dicho, y como fue interpretado por nosotros, así fue. Podemos considerarla cierta solo si lo hacemos también con el final que da Pierpaolo Pasolini a Il fiore delle mille e una notte de 1974. La verdad no está en un solo sueño, sino en muchos sueños. Lo que quiere decir, sin duda, que el estudio de los clásicos no es infinito, sino transfinito.